Bienvenidos en esta tarde, son todos bienvenidos a la casa del Señor y vamos entonces a abrir nuestras Biblias en esta tarde, allí en el libro de Juan. Estamos compartiendo Juan 9, ¿sí? Estamos viendo en Juan 9, verso 28. Y hemos estado viendo en este capítulo 9, del 1 al 12, vimos la sanidad de un ciego de nacimiento. Después en los versículos, hablamos que de los versículos 13 al 34 encontramos 5 características vitales de la incredulidad, las cuales hemos estado viendo 3 y parte de la cuarta, que hoy quiero ver otra parte de la cuarta característica, aplicando acerca de lo que es la incredulidad para los que no creen en Cristo, pero también para nosotros como hijos de Dios, cómo se aplican en nuestras vidas. Vimos en las primeras 3 características que vimos que el incrédulo establece parámetros falsos, vimos que el incrédulo quiere más evidencia y que el incrédulo investiga sesgadamente, la tercera. Vamos a leer entonces hoy en Juan capítulo 9, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Vamos a orar. Querido y amado Dios, en esta hora queremos agradecerte, oh Dios, por tu misericordia, por tu amor, por cuán bueno eres, Señor, al enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados y tener a través de Jesucristo entrada al cielo, Señor, en nuestras oraciones. Quiero en esta hora rogar por iluminación de tu palabra en nuestras vidas. Ilumínanos para poder entender tu palabra. Danos entendimiento, sabiduría para aplicarla, Señor. Padre, te alabo y te doy gracias por esta bendición y oportunidad que nos concedes de estar en este lugar y compartir. Y dejamos en tus manos este tiempo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien. Hace unos días estuve hablando con un hermano de Perú, o sea, acá en Uruguay, en una conferencia que estuvimos ahí, un retiro. Y este hermano de Perú me decía, ¿no? Que por sus rasgos a veces se sentía un poco como achicado, como de alguna manera como sapo troposo, porque bueno, sus rasgos lo hacían ver dentro de lo que es el Uruguay como alguien diferente. Como a nosotros quizás nos pasaría o nos pasa cuando estamos en Brasil adentro, donde todos hablan brasilero y uno está ahí solo y no entiende ese idioma tan cerrado, ¿verdad? Y uno se puede sentir achicado, o a veces en otro país, si tuvieras que estar en Estados Unidos y bueno, y las personas con otro idioma, y uno se siente como achicado, ¿verdad? Por como sentirse discriminado o
sentirse diferente porque está en otro lugar. Ahora, te pregunto, ¿tienes miedo de hablar de Cristo? ¿Tienes miedo de que se diga que eres cristiano? ¿Que tengas que dar testimonio a otras personas de que eres cristiano? ¿Te da miedo eso? La cuarta característica que nosotros estábamos viendo ya el miércoles pasado era que el incrédulo rechaza los hechos. El incrédulo rechaza los hechos. Y nosotros habíamos visto en los versículos 28 al 30 que cómo se sigue menospreciando a este hombre, los hombres religiosos que estaban confrontando a este hombre que había sido ciego, seguían rechazándolo. ¿Sí? Y veíamos cómo a quien comparte la salvación también se le rechaza. Se le rechaza. También vimos que los judíos religiosos intentaban demostrar que Jesucristo mentía. Y demostrar que era pecador, porque de esa manera podían ¿qué? Si Jesucristo era pecador, entonces Dios no lo podría haber escuchado. Entonces el milagro no venía de Dios. Por eso intentaban demostrar que Jesucristo era pecador. Y ahora quiero continuar con ustedes en esta misma característica acerca de que el incrédulo rechaza los hechos, viendo los versículos 31 al 33. Donde nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y es interesante, porque cuando hablamos acerca de que Dios nos oye, tenemos que recordar algo, hermanos. Solo la gracia de Jesucristo en favor nuestro hace que nosotros podamos llegar ante el trono de Dios y ser oídos por Él. Por Jesucristo es que nosotros podemos llegar al Padre. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vivió la vida perfecta que yo no podía vivir, ni puedo vivir. Él vivió sin pecado. Él murió sin pecado y resucitó porque venció la muerte. Y hoy vive, y porque Él vive y venció la muerte, es que yo puedo alcanzar el ser oído por Dios por medio de Jesús. Ahora, teniendo esto en cuenta, de que somos oídos, ¿sí?, ante Dios por medio de Jesucristo. Como dice aquí, sabemos que Dios no oye a pecadores. Bueno, quisiera que pensáramos en estas palabras que nos dice aquí. Dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Pienso en esto cuando meditaba acerca de estos versículos. Como mencioné recién, es la gracia de Cristo que nos abre la puerta ante Dios. Pero también, ¿sí?, Dios espera ver de sus hijos temerosos que hacen su voluntad. También está esperando eso de ti y de mí. Hijos temerosos, temerosos de pecar, temor no de miedo de Dios, sino tener miedo de ofender a Dios. De no querer ofenderlo y de querer hacer su voluntad. Y cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, podemos pensar en esa voluntad expresa como la que vemos en 1 Tesalonicenses 4, que nos habla acerca de que su voluntad es nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que nos apartemos de pecado. Y sabes,
Aún así, tenemos que tener cuidado porque podemos correr el riesgo de querer o creer que porque hacemos buenas obras, porque estamos siendo temerosos de Dios, porque estamos buscando la santidad de Dios, entonces merecemos que Dios nos oiga. Y no es así, hermano. Como mencionaba, es la gracia de Cristo la que nos permite alcanzar el ser oídos por Dios, no por nada que hagamos nosotros, pero sí Dios espera ver hombres y mujeres, sus hijos, temerosos y que hacen la voluntad de Él. Debemos honrarle y hacer su voluntad. ¿Saben por qué? No por un beneficio personal, sino por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros, por cómo Él nos amó, por la salvación tan grande que nos dio. Eso ya es mérito suficiente para honrarle, temerle y buscar hacer su voluntad. Su respuesta no depende de mi comportamiento ni de mis obras, mis oraciones. Bueno, cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando yo estoy teniendo temor a Dios, mis oraciones, ¿qué va a pasar? Van a estar orientadas a lo que Él quiere. Repito esto, cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando yo estoy teniendo una vida temerosa de pecar contra Dios, mis oraciones van a estar enfocadas en su voluntad. Entonces, si le pido que me dé el 5 de oro, probablemente no me lo va a dar. ¿Pero por qué? Porque el 5 de oro es un juego de azar y Dios nos enseña acerca de eso, que está mal. Entonces, es obvio que si le estoy pidiendo el 5 de oro, no estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, si le pido que se salve un ser querido, estoy pidiendo algo que Él quiere, porque la voluntad de Dios es que todas las personas se salven y vengan al arrepentimiento. Cuando yo me enfoco, entonces tengo este enfoque de vida, de temor y hacer la voluntad de Dios, es que voy a estar orientado a lo que Él quiere y voy a pedir y voy a obtener respuestas de Dios que me van a sorprender, ¿no? Estos miércoles cada tanto voy haciéndoles una recopilación, ¿verdad?, de las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Y es tan lindo ver cómo Dios ha respondido, hermano, a nuestras oraciones. Es tan lindo ver esto. Pero no por méritos nuestros, sino porque Cristo intercede por nosotros. Y la importancia de pedir según su voluntad, buscando su voluntad. Cuando entonces conozco su voluntad, tengo temor a Dios, voy a estar pidiendo alineado a lo que Él quiere. Otra puntualización de este pasaje es que el hombre habló con lo que sabía, pero con palabras fluidas. Y es interesante, hermanos, esto. Cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo en lo que hablamos, en lo que decimos, es el Espíritu Santo el que nos da las palabras para hablar con fluidez. Muchas veces nosotros nos trancamos, pero a veces estamos hablando de nuestro interior. Pero cuando nosotros dependemos del Señor, dependemos de decir, Señor, te necesito. Necesito que me ayudes a poder hablar con esta persona que está con dudas, que no sabe qué hacer con Cristo. Necesito que me des sabiduría. Él nos da las palabras para hablar con la misma fluidez como le dio a este hombre. Por eso necesitamos depender de Dios en nuestras conversaciones.
Depender, decirles, ay Señor, ¿qué le digo a este hermano que viene con esta lucha a hablar conmigo, que me viene a compartir esto? ¿Cómo lo aconsejo, Señor? ¿No? Mientras escuchamos al hermano, ¿no? Mientras escuchamos sus palabras, su tristeza, Señor, ¿cómo aconsejo? ¿Cómo animo a este hermano, Señor? ¿Cómo le digo? Le doy esperanza. Qué lindo es depender del Señor en nuestras conversaciones para todo lo que decimos. Por último, quiero ver la última característica del incrédulo, que es la quinta, y es que el incrédulo es egocéntrico. El incrédulo es egocéntrico. Y dice el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Los fariseos estaban enojados con el hombre y no podían, esto no les impedía ver la grandeza del milagro que tenían enfrente. Ellos desconocían las Escrituras cuando las Escrituras eran claras. En el Antiguo Testamento habla acerca de los milagros que el Mesías iba a hacer cuando viniera. Podemos leer algunos pasajes para tener en cuenta, como Isaías, capítulo 29, versículo 18. No lo busquen, yo se los leo si quieren. Isaías 29, 18 nos dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Vieron? Miren otro pasaje un poquito más adelante, Isaías 35, 5. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y uno más, dice Isaías 42, 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Ven esto? Las profecías nos hablaban de qué, les hablaban de qué a ellos que conocían el Antiguo Testamento, de que Jesucristo venía a dar vista. Algo más, una prueba más que tenían de que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías. Ellos, si conocieran la Escritura, tendrían que haber visto que era Jesús, el Mesías, y darse cuenta, aún por una de las tantas cosas estas. Estos fariseos, desafiados por este hombre, reconocían evidentemente que él era una obra hecha por el Mesías. Pero como ellos se creían superiores, ellos no querían en sí aceptarlo. No querían reconocer a Jesús como el Mesías. Así que eso les da, por decir algo, ese derecho que se tomaron de echar a este hombre fuera de la sinagoga. Y sabes, el orgullo no nos deja ver muchas veces nuestra condición y a quién está frente a ti, ¿no? A estos hombres el orgullo no les dejó ver que Jesús era el que estaba ahí, que era el Mesías. Y así a nosotros nos puede pasar. Él sufrió nuestras dolencias, nuestro castigo, llevó nuestro dolor merecido por nuestro pecado. Que el orgullo no nos haga sentir superiores a otros. Creer que merecemos algo cuando no es así, no merecemos nada, nada. Solo por la gracia de Dios es que estamos en pie y hemos sido restaurados por su gracia. Y este egocentrismo de estos hombres fariseos
que llevó a echar a este hombre, sacarlo de la sinagoga, que valga la redundancia, no era solamente que lo sacaban del templo, sino que era que ya no podía entrar más al templo, lo echaban de la sinagoga a este hombre. Bueno, todo porque él había sido ciego de nacimiento y negó a hablar mal de quién, de quien lo había sanado. Esto me hacía pensar, bueno, sé fiel a Dios, a Jesucristo. El poder llegar a ser fiel a Dios y a Jesucristo le tuvo un costo social para este hombre. Tuvo un costo social para él. Aquí en Uruguay, hoy en día estamos cómodos. La verdad, los cristianos estamos cómodos. Hay otros lugares en el mundo donde ser cristiano te cuesta la vida. Y de verdad, o sea, nosotros estamos cómodos, las personas acá en el pueblo de Vergara nos conocen, saben que venimos a una iglesia, nos aceptan. Ahora, si tú vas a África, por ejemplo, si alguien se llega a enterar que eres cristiano, vienen y te matan y está bien matarte. Hay hermanos que están sufriendo realmente persecución. Hay hermanos que están teniendo un costo social muy alto a causa de ser cristianos. A veces pienso que el diablo, por un lado, persigue a los cristianos para combatir el evangelio y aún así se sigue reproduciendo el evangelio, ¿no? Y creo que a veces acá lo que puede hacer es simplemente no, dice, acá no tengo que perseguirlos, acá solamente les tengo que dar comodidad. La comodidad de ser cristianos, de que nadie los moleste. Y con eso capaz que es más efectivo, ya no se reproducen, ya no se esfuerzan, ya no predican, ya no, nada, no van a hacer nada que afecte el reino de Dios y que crezca el reino de Dios. Solamente con dejarlos tranquilos y que vivan sus vidas, ya está, y darles entretenimiento, ¿no? A veces creo que el diablo de esa manera nos combate hacia nosotros. Bueno, que la comodidad no nos estanque y nos frene a seguir hablando de Cristo. Que no nos frene. Hermanos, vimos la segunda parte de que el incrédulo rechaza los hechos. Vimos cómo a Jesucristo, cómo por Jesucristo es que somos oídos ante Dios. Es por Cristo que llegamos al cielo. Él espera hijos temerosos que hacen su voluntad, la cual nos guía a lo que Él quiere. Cuando hacemos su voluntad, somos hijos temerosos, nos guía a lo que Él quiere. Qué bueno es que dependamos de Dios cada vez que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar las palabras exactas para poder compartir con alguien. Vimos que el incrédulo es egocéntrico cuando se ve confrontado con el orgullo acerca del Mesías prometido. Entonces estos hombres, ¿qué hicieron? Se llenaron de orgullo y rechazaron la obra de Dios. Que el orgullo no te impida acercarte a Cristo. Si no eres un hijo de Dios, que el orgullo no te impida arrepentirte y creer en Cristo como Salvador. Pero si eres un hijo de Dios, que el orgullo no te impida tener una relación fluida con tu Salvador. ¿Por qué? Porque cualquier rasgo de orgullo nos impide acercarnos a Dios. Sé fiel a Cristo y a su mandato. Vale la pena a pesar de que te puedan despreciar por causa del Evangelio.
Hablamos acerca de ese miedo en estar a veces en otro país, en otra cultura, ese miedo al rechazo, o el miedo a sentirte fuera de tu lugar cómodo. Que no te dé miedo el ser cristiano. Que no te estanques dentro de tu burbuja y dentro de todo tu mundo. Sigue a Cristo. Vive con Cristo. Ama a Cristo. Obedece a Cristo. Habla de Cristo. Habla de Él. No te avergüences del Evangelio. Que el orgullo no te impida acercarte a Dios. Saca cualquier raíz de orgullo. Acércate al Señor. Humíllate delante del Señor. Recuerda quién eres y quién es Él y lo que hizo Él por ti. Era esto lo que quería compartir.